es. Sí, en ese caso del láser yo le hago el lago súper, o sea, hago bien grande el lago. Es por eso que esas bulas, como te decía, son bien, bien chatitas, ¿no? Sí, 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 sí. Ay, muy bien. Pero Fíjate. de ahí lo dejé por un tiempo, lo he dejado por bastante tiempo, es más, por unos 2 años. Ah, Y he comenzado a mezclar lo que es mix con ablativos. Entonces, por ese lado me ha ido bien, ¿no? Resolviéndolo por dentro. sí, 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 Ahora. sí, sí. Bueno, mira, yo, anécdotas, ahí es donde te das cuenta que te estás haciendo viejo. Pero anécdotas de esta historia, fíjate, yo recuerdo una señora que le había hecho una EPNP, una inglesa, esta mujer, este ojo se controló. Alguien que se ha conectado, ¿eh? Sí. Y, y luego fue el primer caso que le coloqué un stent. Un stent, cuando no se comercializaban en Europa el Inject, nosotros Claro. participamos en un estudio multicéntrico para probarlo y se lo puse en el otro ojo. Ok, la presión no era igual de baja que en el ojo que tenía la EPNP, pero la mujer me decía, doctor, ¿por qué en el primer ojo no me hizo esta técnica? Porque aún sin tener casi ampolla le molestaba un pelín más ese ojo que el otro, ¿no? O sea que ahí te das cuenta Claro. que realmente las técnicas mix, si tienes oportunidad, pues sí, vale quizás más la pena actuar ahí. Mira, me viene bien esto de introducción a la chapa que te voy a pegar de una Sí, hora de súper. duración. Ha sido un buen calentamiento, Conrad. ¿Ah? Un warming up. Sí, señor. Sí, señor. Sí, hacemos mucho, ¿sabes qué? Canaloplastía. Muy Hacemos bien, mucho eso acá. muy Sí. bien, ¿no? Uh-huh. Haces AVIC, ¿no? AP interno canaloplasty, ¿no? Sí, Más que la sí, externa. AVIC. No hago la externa, solamente interna y en algunos casos la combino con micropulso, ¿no? Como te Ok, decía, ablativos, sí. bien, bien. Y sí, sí. O ¿Cuál es también el? la combino cánalo, o sea, viscodilatación y Sí, trabeculotomía 180 grados nasal, que también ok. me está yendo bien combinándolo de esa forma, sí. ¿Y qué usas para eso? ¿El OMIC? ¿O usas No, el Elex, el Helix? Ok, ok, el sí, sí, sí. iTrack. Sí, el mismo que uso yo aquí. Sí, Ajá, estamos, ese ahí. fíjate tú que es curioso, ¿no? Porque te encuentras con panoramas como que en Europa el iTrack es mucho más caro que, por ejemplo, colocar un stent o hacer un Kahoot. Sin Sí, embargo, me vine aquí y en Arabia Saudí el iTrack es más barato que el stent. Entonces, tienes que verte forzado a hacer unas técnicas aquí que no hacías allá por el precio de las cosas, ¿no? En fin. claro, Bien, esto claro. yo creo que a los que nos gusta el glaucoma, esto es lo apasionante, que es muy Así difícil es. que te vayas a aburrir de esto. No, imposible. No, Imposible. y si te cuento la historia, fíjate tú, yo llegué a Europa, hice el fellowship en el segmento anterior, porque Ya, quería, pues bueno, ponerme al día con las técnicas de FACO y tal. Pero claro. lo que realmente me gustaba era retina. Entonces, coño, termino ese que era de un año y me meto a hacer un fellowship de retina. Termino el de retina y me dicen así, me dicen, mira, ahora mismo retinólogos no nos hacen falta. Yo, ¿cómo? Bueno, acabo de terminar el fellow de retina y no hay posibilidad. Me dice, no, pero mira, nos hace falta alguien que haga glaucoma. Así que me metí en el glaucoma. Oye, y me enganchó porque siempre en Claro. la facultad siempre me gustaba la fisiología y farmacología, con lo cual dije, oye, pues este es el camino y ahí me he quedado. Así Ah, qué es. bien, qué bien, qué bien, qué bien. Es curioso, ¿no? Cómo la vida te lleva por los derroteros a veces sin pensarlo. ¿Qué tal a todos? Hola, Mirel. Buenas noches, doctor Juan Carlos, doctor Conrad. Un gusto que Buenas estén. noches, buenas noches. Tú Ya eres, voy a porque te cerrar. sale ahí oftalmo educación. Exacto, yo soy la doctora Rincón, soy ex-fellow de glaucoma del doctor Juan Carlos aquí en Oficina Salud y hoy Ah, los voy a ayudar con la sesión de los Grand Rounds para ah, perfecto. Rincón de apellido entonces.
Rincón de apellido, así es. Muy bien, muy bien. Encantado en conocerte, pues. Un gusto, doctor. Bueno, como ya estamos un poquito en el tiempo, vamos a comenzar. Doctor, no sé si quiere ir poniendo su presentación. ¿Cómo no? Ahí está, vamos probando, Conrad. ¿Qué te parece? Vamos haciendo unas pruebas. Sí, estupendo, estupendo. Estos... En la flechita verde. sí, sí. Qué buena conversación, Conrad, ¿eh? Me ha encantado. Casi no parecen las 4 de la mañana. Oye, eso le iba a decir, qué despierto puede estar, qué bestia. Yo estaría, pero... No, yo no necesito dormir. ¿La ven la presentación? Sí, ahí ya se ve. Oh, sí. Perfecto. Ahora ¿quiénes estamos viendo la presentación? ¿Los tres? ¿O alguien más? No, todos. Todos. Son 49 personas ahorita, sí. Solamente. No, hombre, 49 es una audiencia muy buena para las 7 de la mañana de allí después de toda una jornada de trabajo. Sí. Bien. Esta es. ¿Quieren que ya empiece a pasarla? Porque ya son... Te vamos a presentar primero, Conrad. Ok. ¿Quieres que me suelto esto? Ahí estamos ya estoy compartiendo yo pantalla y vamos a iniciar. Buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a los jueves de Grand Rounds de Ophthalmo Education por Ophthalmo Salud. Hoy nos toca la parte de glaucoma y estamos muy contentos de tener al doctor Conrad Shargel Palacios. Y para resumir un poquito su currículum, que es bastante extenso, les cuento que él es especialista en oftalmología por la Universidad Central de Venezuela en Caracas, Venezuela. También hizo el fellowship de segmento anterior retina y glaucoma por el Hospital Universitario de San Juan de Alicante, España. Así que un súper invitado tenemos hoy. Él nos va a hablar del algoritmo terapéutico quirúrgico en el siglo XXI. Y después tenemos un caso clínico muy interesante a cargo de la doctora Milagros Choque, que es fellow actual de glaucoma del Instituto de Oftalmosalud. Entonces, bienvenido, doctor, bienvenidos a todos. Les pido, por favor, que mantengan sus micrófonos apagados y cualquier duda, pregunta que tengan para los ponentes la pueden hacer por el chat o levantar la mano si quieren participar con nosotros. Doctor, ahora sí puede volver a compartir su pantalla. Perfecto. Y tiene la palabra. Bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación, aunque lo tenemos... Encantado, la verdad es encantado. Tengo que reconocer que prefiero 1000 veces las presentaciones en vivo y me hubiese ido encantado las 36 horas hasta Perú a tomarme ese café que Juan Carlos me invitó, pero bueno, en este caso la pandemia nos está condenando. Conrad, pero eso sí lo tengo, ¿eh? O sea, cuando pasemos esto, te quiero ver acá, Conrad, un ceviche, una cerveza. El que tiene eso apuntado soy yo, así que eso es lo primero que tenemos que tener claro. Bueno, oye, Conrad. Lo dicho, encantado y aquí a mí hasta la hora de trabajar, que será dentro de unas 3 horas, podemos charlar lo que les apetezca. Como me dijo Juan Carlos, y una de las peores cosas que me puede hacer un amigo es decirme que no tengo límite, así que me pueden por favor cortar cuando quieran, porque si no me puedo enrollar aquí y ustedes no les da, bueno, les da el amanecer. Yo les voy a comentar sobre lo que he podido trabajar a lo largo de bastantes años y con la oportunidad de hacerlo ahora mismo en varios continentes. Estoy en Arabia Saudí, en Riyadh, y como bien me han presentado, pues me formé en Venezuela y además ahora acabo de ver que hay un colega que me manda saludos desde Lecherías, que es mi terrón, mi tierra donde nací y donde crecí, pero tuve que salir de ahí y salí muy temprano, salí en el año 80. En fin, no les voy a contar esa historia ahora. Mira, ¿por qué no progresa ello? Entonces, principalmente esto es los objetivos de la charla. Yo me pregunto siempre cuando hablamos de tratar el glaucoma, fundamentalmente, si estamos aproximándonos a nuestros pacientes de forma adecuada, si los tratamos demasiado o están infratratados, o si nuestros pacientes realmente los tenemos bien manejados. Por supuesto, todas las cirugías funcionan igual, o hay algunas mejor que otras en determinadas circunstancias. Y por supuesto, yo creo que también
No todos los pacientes y todas las cirugías se adaptan entre ellos. Hay que ir buscando aquella que mejor se adapta a cada paciente. Pues un poco estos 4 puntos son los que trataré de abordar a lo largo de la charla. Del glaucoma y su definición no vamos a entrar. Realmente lo primero es, su sello de identidad es realmente los cambios en el nervio óptico. Y sabemos que la incidencia varía muchísimo desde en cada región. Y eso está tremendamente probado con todos los estudios y podemos hablar de incidencias del 1 hasta el 10% según las poblaciones a las que nos estemos refiriendo. También ahora, pues, aquellos que nos dedicamos a la cirugía angular, pues, trabajos como este que hablan sobre la anatomía, la fisiopatología del canal de Schlemm, y para mí una cosa que fue revelante cuando empecé a implantar los stent y decía, bueno, ¿por qué en algunos casos me funcionan y en otros casos no? Pues este artículo, al hablar de las válvulas que tiene el canal de Schlemm, que se contrae y se relaja en función de diferentes factores y que estas válvulas se pueden perfectamente esclerosar, como pasaría en el sistema venoso de las piernas durante las varices, pues evidentemente te ayudan a entender un poco por qué en algunos casos puede funcionar y por qué debe ser colocado este o aquel dispositivo en aquellas zonas donde se vea, por ejemplo, la salida de sangre una vez que has descomprimido el ojo después de una facoemulsificación. Factores de riesgo del glaucoma, pues ya sabemos que hay aquellos que están muy asociados o fuertemente asociados, como la presión, la edad, la raza, la historia familiar, otros más o menos moderados o que no lo tenemos todavía tan bien definido, como la miopía y la diabetes, y aquellos que tienen una asociación más bien débil, entre los que se incluye la apnea del sueño, la migraña, vasoespasmos, más que todo vinculados a glaucomas normotensivos. Y cuando hablamos de la presión, hay una cosa que es muy importante. Es igual de mala la presión alta como las grandes fluctuaciones de presión. Y todo eso probablemente lo sabemos y quizás es la enorme ventaja del tratamiento quirúrgico en nuestros casos de glaucoma, porque la cirugía tiende a estabilizar más la presión. No sé si conocen este dispositivo. Tuve oportunidad de probarlo en Europa. Este es el Triggerfish, que es un holter de la presión. Realmente no mide presión, mide las variantes microeléctricas que sufre el ojo. ¿Eso cómo lo hace? Pues a través de una lentilla que aprieta el ojo muchísimo. O sea, a estos pacientes cuando les quitas la lentilla 24 horas más, el lente de contacto, cuando le quitas el lente de contacto 24 horas más tarde, tienen un ojo rojo irritado, bueno, pero el principal problema es el precio, evidentemente, con lo cual no compensa muchas veces tenerlo, pero sí arroja alguna claridad en algunos casos. Y esta era una señora que, a pesar de unas cifras de tensión excelentes, la señora progresaba. Y sencillamente cuando la sometí a esta prueba, pueden ver en la curva superior que en la noche, más o menos a partir de las 3 de la mañana, como estaría yo ahora, tenía una curva que, bueno, se salía de la gráfica. Y una vez que se inició el tratamiento farmacológico al mismo periodo horario, podemos ver que la curva, que como les dije en un principio, no mide presión, sino mide variaciones eléctricas, microvoltios, pero bueno, mida lo que mida, algo sabemos que ha modificado el tratamiento y lo ha aplanado o lo ha hecho más estable. El diagnóstico del glaucoma, eso probablemente todos lo saben, se basa en pilares fundamentales, en la buena semiología, que es nuestro signo de identidad, y lo que tenemos que hacer, pues aparte de medir la presión para tener una presión basal a la cual podemos estimar que se ha producido el daño, determinar factores de riesgo, clasificar o darle ese segundo apellido al glaucoma en función del estudio gonioscópico y sobre todo, más que la presión, que ya sabemos que no define el glaucoma, lo que lo va a definir realmente son las modificaciones o las alteraciones que se van a producir a nivel del nervio óptico y la capa de fibras nerviosas. Y la manifestación perimétrica o del campo visual, que es lo que al fin de cuentas va a afectar funcionalmente a ese pobre paciente. Y este cuadro que a mí me encanta de meterlo en las charlas porque me recuerda que
el glaucoma a lo largo de su historia natural solamente vamos a poder empezar a ver algunos cambios a partir de la mitad de la progresión de la enfermedad, cuando la enfermedad está más o menos a mitad de camino en su ciclo natural. Y realmente los cambios funcionales el paciente los va a ver en un estado muy avanzado, con lo cual nunca nos cansaremos, y más ahora en marzo que se acerca la semana del glaucoma, nunca nos cansaremos de hablar de que esto, el secreto de esto está en la detección. Bien, una vez hecho la detección y el diagnóstico y filiación de este glaucoma, ¿cómo lo tratamos? Pues yo creo que el principio del tratamiento se va a basar fundamentalmente en mantener una buena calidad de visión con una excelente calidad de vida y a un costo que sea relativamente razonable. Todas las nuevas tecnologías son caras, pero cuando se pone en la balanza el éxito de estas cirugías, la calidad de vida, pues a veces ese precio es entonces aceptable. ¿Cuánto tenemos que bajar esa presión? Pues bueno, los grandes estudios ya nos lo dijeron. Aproximadamente hay que bajar a partir de esa presión inicial a la cual se ha producido el daño o la presión basal que hemos encontrado, según los estudios, al menos un 30%. Y también que esto es estadísticas y sabemos que los estudios nos presentan valores estadísticos. Cada milímetro de mercurio más o menos incrementa el riesgo de progresión en un 10% de acuerdo a los estudios. Pero fue el Advanced Glaucoma Intervention Study, el AGIS, el que nos dijo que si manteníamos las presiones por debajo de 18, estos pacientes no progresaban. Lo que pasa es que a veces ese es un target que es muy complicado de mantener y muy costoso. Costoso no económicamente solamente, sino además desde el punto de vista de calidad de vida. De acuerdo a la Sociedad Europea de Glaucoma, el tratamiento va a variar, ese nivel de presión va a variar dependiendo del estadio de la enfermedad, la expectativa de vida, la presión a la cual hemos hecho el diagnóstico, otros factores de riesgo adicionales como puede ser la pseudoexfoliación, la dispersión pigmentaria y la tasa de progresión que esa enfermedad tenga. Tomando esto en consideración, este es mi algoritmo. Basándonos en esa progresión de la enfermedad y a la edad a la cual hemos hecho el diagnóstico, vamos a suponer que estamos temprano y en una enfermedad que sea más o menos leve, pues evidentemente yo creo que, y espero que eso en la discusión lo podamos todo hablar, nuestro pilar fundamental van a ser los medicamentos. Primero solemos tratar con medicamentos estos pacientes y medicamentos tenemos desde el siglo XIX un montón, y aquí me falta añadir los de los últimos 4 años, que son 2 familias diferentes. La manera como escogemos la terapia, pues es más o menos buscando aquel fármaco que no tiene contraindicaciones sistémicas para individualizando estos pacientes, que lo que es la parte de la superficie ocular se encuentra en una situación más o menos estable, y que no hay ninguna otra enfermedad concomitante. Evidentemente, los análogos de las prostaglandinas en pacientes con uveitis activas no los vamos a poner. Entonces, hay que adecuar e individualizar qué tratamiento vamos a escoger. Metemos todo eso en una ruleta y entonces nos sale un montón de nombres y según ya utilizaremos el que cada uno tenga como experiencia que le va mejor como primera línea. Lo que nos sugiere la Sociedad Europea es mirar aproximadamente a las 8 o 12 semanas y según las cifras que hayamos alcanzado, si hemos alcanzado esa presión objetivo ideal, simplemente vigilar, si ha sido, si ha funcionado este primer fármaco, pero no hemos alcanzado esa presión objetivo, añadirle otro, y si no ha funcionado, sustituir por otra familia. Este es un caso real de un paciente de 66 años con un glaucoma crónico de ángulo cerrado, durante 8 años de diagnóstico, diabético y con hipertensión, con unas visiones de 20/50 y 20/40, paquimetrías normales, presiones a la presentación 30 y 28 milímetros de mercurio. Discutiremos luego si es quirúrgico o no, sí, independientemente. El ejemplo lo traigo por el uso de los fármacos, porque este paciente consulta pues con 4 fármacos cuyas dosificaciones tienen ahí en la pantalla, un total de 7 gotas.
efectivamente, ojo derecho con un daño en la capa de fibras nerviosas avanzado, con afectación de las células ganglionares, con compromiso funcional. Claro, recuerden que el cumplimiento con los fármacos está directamente relacionado con el número de fármacos. A mayor número de fármacos, menor cumplimiento. Eso está demostrado y hay estudios que desde ya la década de los 90 lo demostraron. Luego es importante saber que el efecto de lavado que cada una de estas gotas añadidas, pues la disponibilidad del fármaco, si esperamos 30 segundos entre gota y gota, va a ser solamente del 45%. Si esperamos, del 55%, si esperamos 2 minutos, pues la disponibilidad va a ser ya más elevada, y si esperamos 5 minutos, tenemos prácticamente todo el fármaco disponible. Este mismo tiempo de espera nos va a producir un efecto en la disminución de la presión directamente proporcional. A mayor tiempo de espera, mayor descenso se obtendrá con ese mismo fármaco. Entonces, teniendo estos 3 estudios que les he presentado en consideración, pues más o menos este paciente va a necesitar 6 minutos en la mañana y unos 8 minutos en la noche. ¿Quién de nosotros emplea ese tiempo para ponerse las gotas? Pues el paciente le dirá que sí se las pone. Pero cuando el paciente está solo en su casa, pues probablemente no lo hace. Y esa es la enorme ventaja que tienen las combinaciones fijas. Tenemos los mismos 4 productos, y aquí no tengo ningún interés comercial. Tenemos esos mismos 4 productos en solamente 3 gotas. Estos son a veces conceptos que tenemos que tener en mente, porque el cumplimiento mejora mucho y por ende la reducción de la presión también se puede encontrar mucho. Hicimos un estudio cuando salió el Bimatopros en su momento y vimos que la mayoría de los pacientes pues no se mantenían con la misma gota a lo largo del tiempo. O sea, que había una tendencia evidente a dejar el medicamento y las causas eran muy, muy diversas. Y este es un estudio de un compañero donde efectivamente las zonas o los intentos que el paciente tenía que tener para poder aplicarse correctamente las gotas, pues dependían de muchísimos factores. Entre ellos, pues la edad, la dureza que vienen los envases, y todo esto hay que tenerlo en consideración porque mejorará o no el cumplimiento de nuestros pacientes. Es una señora encantadora. Consuelo. A ver, cuéntenos qué es lo que le pasa con el glaucoma que tiene. Pues yo vivo sola, entonces tengo glaucoma y todas las noches me tengo que poner una gota. El botecito está muy duro. Y entonces yo me he inventado un sistema personal, yo. ¿Y qué sistema es ese? A ver, cuéntame. Sistema, pues con un cascanueces, lo cojo así, A ver, y usted acierta, ¿no? Ahí se pone la gota. ¡Qué buena! Efectivamente, así que esta ingeniosa señora, que es un encanto, desarrolló su propio mecanismo para poder aplicarse la medicación. Pues bien, pasemos al siguiente peldaño de tratamiento. Tratamientos láseres como la trabeculoplastia láser argón o la SLT. Yo prefiero la SLT porque los efectos aparentemente agresivos sobre la malla trabecular son diferentes. Y desde el estudio de Katz, en principio la FDA lo ha aprobado como tratamiento de inicio a la par de tratamientos, de los tratamientos farmacológicos. Y quizá lo mejor para los residentes que estén en la audiencia o jóvenes oftalmólogos es que cuando se comparan los resultados de ellos con los consultan, que podemos tener muchos años haciéndolo, pues no hay diferencia. Eso es una enorme ventaja en una técnica. El estudio español demostró que pues más o menos el efecto del SLT era alrededor de un 23%, con lo cual equivale al efecto efectivamente farmacológico que puede producir un fármaco. Sí hay que tener en consideración, al inicio del SLT se consideraba que era una técnica que no dependía de la pigmentación angular. Sin embargo, ya hay estudios que demuestran que no es así, que a mayor pigmentación de la malla trabecular, mejor efecto, y por eso tenemos que reducir la potencia en el SLT. Entonces, en función de eso, estos serían más o menos los peldaños iniciales. Podríamos empezar o bien con tratamiento médico o con tratamientos láser selectivos o de micropulsos de la malla trabecular, tipo el que se produce con el Pascal, que hay diferentes modalidades ahora.
Pero a pesar de esto, es muy probable que un gran porcentaje de nuestros pacientes tengan progresión. Y entonces, para eso tenemos tenemos un catálogo impresionante y como hablaba con Juan Carlos, esto no se acaba y nos va a mantener unos años de alegrías, de tristezas. Y este es el estudio del Otago Glaucoma Surgery que nos habló de las bonanzas que tenía la trabeculectomía y además, como pueden ver, la casuística de pacientes no es nada despreciable. Entonces, es un estudio de seguimiento a muchos años y donde se ve la efectividad que tiene la trabeculectomía, que yo creo que en esta sala nadie va a discutir, pero no es perfecta. La trabeculectomía evidentemente no es una técnica perfecta y muchos de nosotros hemos cambiado de técnica por la simple razón de los dolores de cabeza y el corazón encogido que podíamos tener. Y entonces nos arrimamos a qué técnica. Pues, por ejemplo, en el caso mío, a la esclerectomía profunda, que sigue siendo y será mi técnica favorita. En una ocasión daba yo una charla en el Massachusetts Eye and Ear, porque un amigo que estaba allí, compartíamos un curso en Europa y él lo que quería llevar allí era cómo podíamos hacer este tipo de disecciones, ya que en Estados Unidos para ellos es una pérdida de tiempo hacer una esclerectomía profunda, porque efectivamente es una técnica que toma en las mejores manos sobre unos 45-50 minutos, cosa que una trabeculectomía en manos expertas pues le podrá tomar 20-30 minutos a lo mucho. Este es el seguimiento de André Mermot. André Mermot es uno de los cirujanos europeos que más experiencia tiene en EPNPs o en DS, como lo quieran llamar, y trabaja en un instituto privado, con lo cual tiene el hándicap de que muchos de los pacientes pues no van a pagar, pero tiene un seguimiento a 10 años donde efectivamente el éxito completo de esta cirugía era en la mitad, que es similar al éxito completo que presenta a 10 años estudios grandes de la trabeculectomía. Y el éxito cualificado, que es aquel donde se obtiene la presión adecuada combinándola con el uso de tratamiento farmacológico, pues era muy alto, es cerca del 80% en sus manos. Esta es una técnica que fundamentalmente tiene eso, el llegar a pelar, a producir ese lago escleral, esa ventana y a pelarle la pared externa, el canal de Schlemm, y la interna, pelas más o menos esos dos niveles, dejando esta área descubierta y por ende disminuyendo la resistencia al humor acuoso. Este es un estudio que ha salido el año pasado de Nitin Anand, que es el único, yo creo que es el único británico que hace EPNPs. En España, la gran mayoría de los cirujanos hacemos EPNPs, pero en el Reino Unido creo que Nitin Anand es uno de los cirujanos que más la hace y que tiene muchas cosas publicadas sobre esto. Y él ha hecho recientemente un seguimiento de 500 ojos, 409 pacientes, donde ha visto que efectivamente a 10 años él obtiene unas excelentes cifras de tensión, con una disminución importante en el número de fármacos y conservando unas excelentes agudezas visuales. Por supuesto, la línea de corte de la presión variará en ese éxito. Si yo me planteo un 21, tendré éxito cualificado y éxito completo mucho más alto. Y si en cambio esa presión target son 12 milímetros de mercurio, pues esto será mucho menor porque es una cirugía cuya presión se puede alcanzar alrededor de 14 milímetros de mercurio, 16, inclusive en algunos casos combinada con goniopunción más tardía podemos obtener unas cifras más bajas, pero no es una técnica que produzca la hipotensión que nos podemos encontrar en la trabeculectomía y que precisamente es una de las causas de las complicaciones de esta técnica. El principal factor de riesgo del fracaso de la EPNP es fundamentalmente a más maniobras que tengamos que hacer. Es decir, si yo tengo que combinarle con needling o tengo que combinarle con goniopunción o añadir fármacos a tempranos estadios después de la operación, las posibilidades de fracaso de esta cirugía son mayores. Y es que no significa otra cosa que sean cirugías que la filtración puede estar más comprometida o que queramos tener unas cifras de presión mucho más bajas. La tasa de complicaciones sigue siendo muy baja. Si se dan cuenta, las microperforaciones de la ventana trabéculo-deseméntica, que es quizás uno de lo más común,
nosotros en el hospital aquí en el King Khaled lo hemos logrado sacar como complicación y es un evento, porque realmente si usted tiene una perforación durante la cirugía, simplemente transforma en una trabeculectomía si es una macroperforación. Si es una microperforación, muy probablemente no va a tener que hacer otra cosa que evitar que se le encancere el iris. Y esto, pues se transforma en una trabeculectomía, es la técnica de gold estándar en todos los estudios americanos. Y en un tercio más o menos de los pacientes, evidentemente todas las modificaciones que se hagan del medio ocular van a acelerar en mayor o menor medida la progresión de las cataratas. A partir de aquí hablamos del TBT, del estudio que comparó la trabeculectomía con los tubos. A mí me sigue pareciendo bastante, no sé, no voy a decir aberrante, pero meterme en vez de hacerle una trabeculectomía, meterle un tubo a un paciente, ya podemos luego hablar un poco de eso, pero este estudio demostró sobre todo que la tasa de complicaciones implantando tubos o válvulas era muchísimo menor que la trabeculectomía. Por eso se abogó mucho por el uso de tubos como cirugías iniciales. Y si se comparan estas tres técnicas, trabeculectomía, tubos y válvulas y la EPNP, pues se ve que la EPNP le pasa de sobrada en el número de complicaciones es muchísimo menor con las cirugías no perforantes. En función de estos argumentos que hasta ahora le he presentado, pues yo pondría para mí las técnicas no perforantes a la par de las trabeculectomías o un poco antes inclusive, eso es mi parte ideal. Los tubos y válvulas en mis peldaños siguen estando bastante más arriba y esto no significa otra cosa, sino que yo primero trato de hacer una no perforante. Si esta fracasa, no me gusta repetir la misma cirugía porque considero que el factor que hizo que fracasase la primera vez sigue allí y probablemente la volverá a hacer fracasar. Así que mi segunda cirugía, muy probablemente si es una filtrante, sería una trabeculectomía. Y si esta fracasa, ya sí pasaría a una válvula. Y si lo analizamos un poco en el glaucoma, estos pacientes van a necesitar todas estas cirugías, si los pillamos muy pronto, y probablemente estas cirugías, pues tenemos que preservar estos espacios. Pero seguimos teniendo otras cirugías. En glaucomas refractarios se han comparado en este estudio las técnicas de endociclofotocoagulación, técnicas destructivas, pero que nos permite liberar la energía del láser al cuerpo, directamente al cuerpo ciliar, que es donde queremos ahí actuar, donde están los procesos ciliares y su producción. De potencia. Ah, bien. Ya lo pagué. Nada, sigo. Y el resultado hipotensor a 2 años es comparativo en este tipo de glaucomas. También los micropulsos transesclerales, yo los prefiero a la ciclofotocoagulación transescleral de toda la vida porque sencillamente la liberación de energía es menor y teóricamente el daño es también menor. Yo sigo teniéndole un poco de reparo a las técnicas ciclodestructivas como primera línea, simplemente porque yo pienso que primero quizás hay que destapar la cañería y luego pues bajar de manera dramática con técnicas de ciclodestrucción. Sin embargo, los micropulsos, pues aunque este estudio es a solamente 6 meses, demostró un buen efecto hipotensor comparable a la ciclofotocoagulación transescleral. Otros procedimientos de ciclotransformadores, por decirlo de alguna manera, es, por ejemplo, la cicloplastia ultrasónica. Tenemos oportunidad de probarlo, tiene varias ventajas. Pueden ver en estas 2 imágenes comparativas, no sé si se ve el puntero, esto es lo que produce el láser transescleral. Sí, perfecto. Y estos son las modificaciones que produce la cicloplastia, que además abre a nivel del espacio supracoroideo y eso también ayuda a disminuir la tensión. Se ha visto pues que tiene también esa cifra mágica y que nos cuesta salir de allí a seguimiento de más o menos 6 meses en este estudio de un descenso tensional del 30 a 33%, descenso de fármacos también y sobre todo que
es una técnica que no se abre el ojo, que no se toca la conjuntiva, que simplemente, como se veía en el vídeo, el anillo que se está colocando es un anillo de succión similar al anillo que se emplea para se empleaba para la cirugía refractiva. No sé si se sigue usando ahora, yo ya, en fin, en refractiva no me meto mucho. Pero sí se ve que si el resultado no es bueno en los primeros 90 días, son fracasos tempranos de la cirugía, y a los 6 meses se puede o bien mantener estas tensiones, esta disminución de las tensiones, o se ve que empieza a subir. Es una técnica que permite la reaplicación, con lo cual es también una ventaja. Similar a la SLT, si funcionó el descenso tensional inicial y al año empieza a subir la tensión, se podría volver a repetir esta técnica. Y si no, no hay modificaciones a nivel de las estructuras oculares externas, con lo cual le permite perfectamente hacer otras cirugías. En función de esto, yo pondría la endociclofotocoagulación más o menos a ese nivel, si es aislada junto con las técnicas ciclodestructivas. Sin embargo, si la endociclofotocoagulación la voy a combinar con una técnica de facoemulsificación, y esto funciona muy bien en glaucomas de ángulo estrecho, crónicos de ángulo estrecho, la técnica de UCP, que es la cicloplastia, la pondría más o menos a ese nivel, o inclusive en algunos casos a la par o antes de hacer una esclerectomía no perforante. Dejándonos la última parte del peldaño por discutir, que es simplemente la parte intermedia, y en esta es pues donde tenemos todos estos juguetes nuevos, que realmente algunos son más grandes que otros, y son todos estos implantes mix iguales. Pues los supracoroideos, después del desastre, por decirlo de alguna manera, del CIPAS, se retiró también el iStent Supra, hasta que tengamos las cosas más claras. Y estas técnicas fundamentalmente se aprovechan de ese flujo de los canales que están alrededor del Schlem, como pueden ver cómo se incentiva el flujo en las imágenes. Entonces, es una condición que necesitamos en la mayoría, salvo el Shen, que ya lo hablaremos, tener un canal de Schlem que no esté colapsado y que efectivamente tenga reflujo cuando le bajamos un poco la tensión. Entonces, en principio, estos son lo que disponemos ahora. Los supracoroideos ya evidentemente no. A nivel de la malla trabecular tenemos los stent, tenemos el trabectom, tenemos el hidrus, tenemos el dual blade, tenemos también las técnicas de canaloplastia interno o de gonio o el GAD. Tenemos a nivel subconjuntival el Shen, y tenemos también ahora, que tiene poco tiempo, por lo menos comercialmente disponible, el microshunt, el pressure flow microshunt. Entonces, en cuanto a los stent, pues este es un estudio a 3 años que hizo Tobias Neumann en Múnich, que trabaja en una clínica privada, donde incluyó pues sus pacientes que estaban previamente operados, que tenían tratamientos láseres, y a un seguimiento de 3 años vio que, por ejemplo, mantenían unas buenas tensiones, y estos pacientes, inclusive en aquellos pacientes que tenían una cirugía previa, aunque la casuística no es muy grande, tenían un descenso tensional ligeramente mayor. Tobias Neumann ha hecho el seguimiento de estos pacientes a 5 años y publicó recientemente, en el 2019, efectivamente en el 2019, publicó el seguimiento de estos pacientes que él sigue llevando con prácticamente una gran fidelidad por parte de estos pacientes que siguen atendiendo a su consulta, y más o menos los resultados tensionales siguen siendo ese descenso de un 30-36% y una disminución de los fármacos en el 85%, manteniendo unas tensiones de 16 milímetros de mercurio. En cuanto al hidrus, pues el hidrus es comparable por el área al cual va a actuar. Además, el fundamento es el mismo, no destruir la pared de la malla trabecular, sino introducir un dispositivo que lo que va a hacer es ampliar por dentro el canal de Schlem. Los resultados de Madrid, de mis compañeros del Instituto Castro Viejo, pues
comparándolo con los grupos de control, pues había un descenso tensional que más o menos ronda esas cifras del 30%. El problema es que, claro, el IDRUS no es tan fácil de aplicar y si no lo mete uno como debe ser, pues puedes tener estas imágenes muy, muy llamativas de parte de estos efectos del implante a mitad de camino. Pasando a otra técnica a nivel de canal, tenemos el AVIC. Para mí es también una de las técnicas que más me gusta y comparándola, haciéndola como procedimiento aislado o en combinación con cirugía de cataratas, pues tiene un descenso tensional más o menos que rondará alrededor del 35%, pero tiene la enorme ventaja que son técnicas poco agresivas, que no estás afectando a la conjuntiva, con lo cual las seguimos preservando para futuras cirugías mucho más agresivas en caso de que ésta deje de funcionar. Además, con una reducción importante de los fármacos que también mejora esa calidad de la conjuntiva. Creo que los cirujanos de glaucoma somos fundamentalmente cirujanos de la conjuntiva, somos los que mejor la tratamos y la tenemos que tratar bien precisamente para que nos pueda garantizar el éxito de las cirugías filtrantes. La enorme ventaja que tienen estas técnicas es que efectivamente pues estamos trabajando a nivel de inicial, por decirlo de alguna manera, cuando tenemos un colapso del canal de Schlemm o modificaciones de las membranas a este nivel, y simplemente con la dilatación mecánica y luego complementada con el viscoelástico que se deja, pues sí se ve que no solamente se dilata a nivel del canal de Schlemm, sino también posteriormente en los canales colectores. Técnicas también angulares, pero que podríamos poner como técnicas comparativas entre ellas, como son el Travectom y el Cahook Dual Blade. Estos ya son técnicas que, aunque actúan a nivel del ángulo de la malla trabecular, son técnicas destructivas. Realmente estamos retirando la malla trabecular y comparando siempre obtenemos esas cifras que nos cuesta mucho salir de ellas, que son alrededor del 30% de reducción de la presión. La técnica de Cahook es similar, es más económica en principio, porque lo que se usa es este cuchillete, por decirlo así, de doble hoja, diseñado precisamente para hacerlo. Y aquí un apunte que voy a hacer. La diferencia que yo he visto, y he trabajado en el medio privado y público en Europa, aquí trabajo solamente en la pública, el problema que tiene tanto el Travectom como el Cahook y en algunas ocasiones el AVIC, cuando lo comparo, por ejemplo, con el stent, es que estas tres primeras producen más ifema. Entonces, cuando yo operaba a mis pacientes privados con algunas de estas técnicas angulares, la diferencia era que al día siguiente la recuperación, ya saben que los pacientes privados, no sé cómo serán en Perú, pero por lo menos en España pretenden que al día siguiente, bueno, prácticamente si no tienen el 20/20, 20/30, como tengan un ifema y la visión es el 20/60, prácticamente te acusan de que la cirugía ha sido un fracaso, aunque les trates de animar. En fin. Igualitos acá, Conrad. Idéntico. Es que al final no se cambian muchas de esas cosas, ¿ves? Entonces, a veces esto también nos condiciona qué tipo de técnica vamos a usar en qué tipo de paciente y en qué tipo de medio en el cual estemos. Me imagino que el Shen para muchos es una gran técnica. Yo así también lo considero, es una técnica que no reservo como de entrada, aunque produce un descenso tensional excepcional. La ventaja que yo le veo principalmente a esta técnica, llámese Shen, llámese PreserFlow, MicroShunt, es que es mucho más fácil de utilizar el área nasal, que es un área que normalmente nos es incómoda para hacer una EPNP o para hacer una trabeculectomía, y esto nos permite un abordaje excelente de esa área. El descenso tensional es bastante más importante comparado quizás al de la trave, con también
dificultades similares a la trave. Esto no es una técnica que se implanta y ya está, es una técnica que hay que utilizar needling y que hay que usar mitomicina en muchísimos casos en el postoperatorio para mantenerlo funcionando, y evidentemente no exenta de complicaciones, porque el uso de los antimetabolitos siempre va ligado a aumento en tasa de complicaciones, pero tiene un gran valor. Y en este sentido, pues para mí las técnicas angulares estarían a este nivel, sobre todo si las voy a combinar con una facomulsificación, o sea, es la técnica ideal una vez que he pasado los 2 peldaños siguientes de tratamiento médico o láser. Y las únicas consideraciones que tenemos que tener para estas técnicas angulares es, pues funcionan ideal, hay que seleccionar muy bien ese paciente. Entonces, glaucomas primarios de ángulo abierto, pseudoesfoliativos o pigmentarios que estén en un estadio leve a moderado, con excavaciones que también leves o moderadas, con presiones que pueden estar en 30, o sea, ese mito de que, bueno, a presiones muy altas no le puedo hacer una cirugía angular, ¿no? Yo he visto grandes descensos, lo que sí es importante es que el target tiene que estar entre 16 y 18, o sea que por eso más o menos es que utilizamos principalmente en aquellos pacientes con glaucomas leves a moderados. Si es un paciente pseudofáquico o va a ser sometido a cirugía de cataratas, pues ideal. Que tenga problemas de administración de fármacos que nos condenen un poco ese cumplimiento, o que tenga problemas de superficie, que son muy frecuentes en pacientes de edad, donde el cumplimiento sea un issue, que tenga un ángulo abierto fácil de visualizar, para que muchas veces se amplía una vez que hemos quitado la catarata, la visión del ángulo mejora muchísimo, pues eso ya son condiciones, que no tenga sinequia. Y en este espectro, pues hoy por hoy, pues podríamos decir, como en este caso, ¿no? Un paciente que, como pueden ver, las excavaciones son asimétricas, la afectación del campo visual es también totalmente diferente, que se corresponde con el daño en la capa de fibras nerviosas, la afectación en la capa de células ganglionares también muchísimo mayor en su ojo izquierdo que en el ojo derecho, pero que se ve que el ojo derecho va a ir por ese mismo camino. Pues evidentemente en un caso como este, pues podríamos o deberíamos quizás no hacerle la misma técnica, sino el ojo más avanzado, hacerle una técnica un poco más agresiva en cuanto al descenso tensional, como sería una EPNP o una trave en las manos de cada quien. Y en el otro ojo menos afectado, pues una técnica angular pues seguramente le iría muy bien. Pensar siempre que las soluciones que disponemos ahora, ¿no? Y es triste, pero es así, somos plomeros, somos fontaneros. Nuestra función ideal es, tenemos que encontrar dónde está el defecto en esa cañería, utilizar la herramienta a la cual tengamos más acceso o que sea ideal para el tipo de daño al cual vemos. Y al final al pobre ojo le podemos realmente, pues eso, meter los juguetes que queramos en un sitio, empezar con cirugía filtrantes que pueden ser las traves o la DS, meterle un shunt si estas han fracasado, o invertir un poco el orden en función del gusto de cada quien. Válvulas que no son la panacea, si dejan de funcionar, pues yo suelo reemplazar, por ejemplo, la de Ahmed por una válvula de ADI, la reservo un poco para otro tipo de casos. Este es el equipo con el que ahora mismo trabajo en Arabia Saudí, en Riyadh. Y bueno, fundamentalmente recordar que a manera de resumen, que cada glaucoma va a tener una perspectiva, una patofisiología diferente y una respuesta a los tratamientos que también va a variar muchísimo. Tenemos que individualizar cada caso y en función de este tratar de buscar qué es lo más adecuado. Y dependiendo del estadio de glaucoma tendremos que ser más o menos agresivos, pero siempre recordar que estos pacientes no los curamos, que simplemente los controlamos por un tiempo X y que necesitarán muchas más intervenciones por nuestra parte. Yo creo que es importantísimo que los pacientes y los familiares de los pacientes sepan de qué estamos hablando, cuál es la gravedad de la enfermedad. Recuerdo en una ocasión que un paciente que conocí por primera vez estando en España, cuando vino al control me dijo, doctor, cuando salí de su consulta salí llorando. Yo le dije, mire, mi intención no era hacérselo ver negro, pero el glaucoma realmente es o negro o blanco, no hay grises en el medio. O no lo controlamos y esos pacientes evolucionan mal,
o lo controlamos y tienen una vida normal. Pero intermedio no existe. Y el secreto ideal, pues evidentemente el diagnóstico temprano para poder adecuar las técnicas terapéuticas que vayamos a usar en estos pacientes. Un placer. Dejo de compartir, ¿no? Muchísimas gracias, Conrad, doctor. excelente. Resumen. Sí, Bueno, súper, ¿no? Lo mejor ha sido que no me ha tomado la hora y media que había pensado. O sea, pero ahora se nos da para la discusión, me imagino, y para la presentación de este caso que nos ha dicho la doctora Rincón que teníamos preparado por ahí, ¿no? Exacto. Así es. Hay una pregunta de la audiencia, sobre todo en EPNP. ¿Usted cuándo hace la goniopuntura o qué tips nos puede dar para realizar este procedimiento? Perfecto, muy buena pregunta, efectiva. La mayoría de la gente le gusta la goniopunción temprana. Yo creo que lo importante es determinar por qué tenemos que hacer una maniobra para que esa EPNP funcione. ¿A qué me refiero? Si tenemos una ampolla que parece, primero, el primer dato es la tensión. Si tenemos una tensión que en un paciente que usted tiene en el postoperatorio, unas tensiones de 12, 14, y de repente esa tensión empieza a subir 18, siguiente visita a 20, 22, ese es un paciente que algo está pasando, por lo cual esa EPNP está dejando de funcionar. Hay que tratar de determinar si es un fallo, como hablábamos antes Juan Carlos y yo. La EPNP tiene varios mecanismos de filtración. Uno es el supracoroideo, que es uno muy potente, y ese se va a beneficiar de, si hacemos una goniopunción, pues disminuimos un poco, por decirlo, la presión a ese nivel para la evacuación del acuoso y ampliamos un poco el área de filtración subconjuntival que también este tipo de pacientes tienen. Entonces, hay que determinar si esa conjuntiva y esa teno no nos ha bloqueado nuestro flap en la parte superior, que no hay un quiste o que no está muy adherida. Si fuese así, ese paciente se va a beneficiar primero de hacer un needling y a continuación la goniopunción. Pero si a nivel de conjuntiva el aspecto es bueno, no está muy vascularizado, hay una ampolla que no suelen ser muy elevadas, que suelen ser difusas, y la presión es alta, muy probablemente el mecanismo sí sea que la malla trabecular no está permitiendo el filtrado adecuado y él se va a beneficiar de la goniopunción en ese momento en que veamos que la tensión sube. Conrad, ahí te quería hablar también, ¿cómo usas la mitomicina en tus no penetrantes? Bueno, fíjate tú, a raíz de un caso que me habían preparado una esponjita muy cortita y estuve casi 10 minutos tratando de rescatarla. A partir de ahí me gusta que me hagan unas esponjas, esponbogel se llama aquí, que no se rompen. Entonces las hago como un canutillo, como una tira alargada, empapada en mitomicina, y entonces la coloco como la técnica descrita por Juan en el Murphy, lo más posterior posible a ambos lados del flap, y pongo una entre el flap y el lecho. ¿Cuándo la pongo? Más o menos cuando he elaborado, he terminado el primer flap y antes de hacer el segundo flap. No me gusta que entre en contacto con el espacio supracoroideo, y normalmente el segundo flap tú ya buscas a quedarte a unas 150 micras de la coroides, con lo cual la ves ahí mismo. Entonces yo antes de empezar a tallar el segundo flap es cuando coloco la mitomicina. Perfecto. Pucha, ese esquema que hiciste me gusta bastante, porque ahí veo también que a través de los años te aseguro que lo has estado cambiando. Eso me ha pasado a mí también. Sí. Y en el tiempo ese esquema para mí cambió muchísimo, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo creo que el escenario ideal sería empezar con un láser, ¿no es cierto? En vez de un fármaco, ¿no? Correcto. Y de ahí, después de eso, los mix, como bien lo dijiste, en ángulos abiertos me voy por lo que es el Faco Cánalo, ángulos cerrados de frente me voy por Faco SP,
y, y luego ya pasamos a las no penetrantes, que para mí también es el ideal en vez de una trave, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí. Y luego de eso los dispositivos, me asombró mucho, nosotros preferimos mucho los no restrictivos. Ahí presentaste el ADI, que también lo usamos bastante. Prácticamente no usamos Amex aquí en Lima, ¿no? Porque, bueno, nosotros, porque a través del tiempo vemos que el control es increíble con las no restrictivas, ¿no? No sé si te pasa lo mismo. Totalmente de acuerdo. Para mí, lo que es la de Adi, Barbell, la Paul e inclusive la Molteno 3 me gustan más que la de Ahmed. Y tú me vas a decir, bueno, y entonces, ¿por qué lo has puesto en el orden inverso? Realmente ese algoritmo, y lo has comentado ideal, o sea, esto cambia y cada uno tiene que hacer el suyo y el algoritmo de cada uno varía en función de tu propia experiencia y de tus resultados. Los dispositivos no restrictivos yo los prefiero y, por ejemplo, para mí de entrada es lo que coloco siempre y cuando sea un paciente que no necesito un descenso brusco de tensión. ¿Qué me refiero? Por ejemplo, aquí tengo muchos glaucomas secundarios, glaucomas, por ejemplo, relacionados con patología del segmento anterior, fracaso. Aquí hay muchísima digenesia del segmento anterior, hay muchísimas distrofias corneales, las raras que en los libros se estudiaba que la distrofia macular es tremendamente rara, pero se ve mucho en Arabia Saudí. Eso hay aquí. Entonces yo tengo muchos niños que van a hacer segmento anterior, les va a operar, les va a hacer un trasplante corneal y me los mandan porque estos pacientes, muchos ya tienen glaucoma. Entonces yo prefiero colocar estos dispositivos sin restricción, con su ripcord, con una ligadura, implantarlo unos 2-3 meses antes. Y entonces, si necesito, ya simplemente luego, cuando le vayan a hacer el trasplante corneal al poco tiempo, retirar el ripcord es muy sencillo. Y tienes toda la razón. Estos a largo plazo funcionan mucho mejor. Pero claro, si no tomas las precauciones del ripcord y de ligarlos, te puedes encontrar con las sorpresas de la hipotensión sostenida, que es una cosa que la Ahmed no tiene. Pero esto le condena a encapsularse mucho antes. Tienes toda la razón. Esa es mi experiencia también. Y lo que has comentado de que lo ideal, yo lo pongo así. Si a mí me hacen diagnóstico de glaucoma, yo ni siquiera me pongo fármacos. Yo de entrada me voy donde el amigo y le digo, hazme una SLT, por favor. Porque, yo también. Porque y sobre todo dependiendo de la edad, o sea, tú depender de un fármaco, si te gusta hoy en día una persona de 50, 60 años tiene una vida tremendamente activa y tienes que llevarte la botellita de gotas que te vas a poner hombre, es un láser y tienes, sobre todo si requieres 30% de reducción, que sabes que con eso va a ir muy bien. Sí. Gracias, Doc. Quedan algunas otras preguntas sobre EPNP. La doctora Corina nos pregunta si en sus manos, ¿cuál es el porcentaje de goniopuntura que hace? Y ya para como terminar con EPNP, que cuando falla una EPNP en sus manos, ¿en qué cuadrante hace una trabeculectomía? Muy bien, muy buenas preguntas las dos. Porcentaje de goniopunción. Te voy a dar dos si me permites. Mi porcentaje de goniopunción en Europa, donde he ejercido 20 años, era alrededor del 30%. Mi porcentaje de goniopunción en Arabia Saudí en los últimos 3 años estará rondando más hacia el 50%. ¿De qué depende? Para mí hay varios factores, aunque todavía no he podido demostrarlo. Espero vamos a publicar ahora varias cosas relacionadas. Pero uno, en Europa usaba de forma rutinaria un implante que es el Snopper. Es un implante hecho por una casa. Primero utilizaba el T-Flux, que compró Zeiss y lo eliminó, y luego utilizamos el Snopper. Yo creo que influye en el mantenimiento del lago, el área donde uno lo tiene más claro, tiene unos canales que impulsan el humor acuoso hacia el espacio supracoroideo. Yo creo que hay varios factores que modula la cicatrización. Y esto me sirve para
responderte la segunda parte de la pregunta. Cuando en mis manos ha fallado, son mis pacientes y ha fallado la EPNP, si el fallo es un fallo relativamente reciente, es decir, hecha la cirugía a los 2, 3 años, tengo que hacerle otra cosa, en muchos de estos pacientes he podido abrir en el mismo sitio donde tengo el implante. Y lo que hago es retiro el implante y en ese sitio hago una trabeculectomía. Normalmente esa primera cirugía la hago más o menos en hora 12. Si no puedo usar ese cuadrante, porque a veces hay cambios anatómicos que me imposibilitan, no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que lo pueda usar. Lo que hago es irme al lado nasal. Y ahí es donde yo veo esa enorme ventaja que tienen dispositivos como el Shen o como el PreserFlow MicroShunt. Perfecto. Excelente. Y para terminar la tanda de preguntas, tenemos aquí también sobre el IFEMA, me imagino ya en la parte angular con los MIGS. ¿Cuál es su manejo? ¿Es conservador o qué tips nos puede dar para cuando tenemos IFEMA en los pacientes? Sí, pues fíjate, realmente el manejo del IFEMA, ahí se tiene que hacer un manejo de IFEMA como harías en cualquier paciente con IFEMA, dependiendo un poco del volumen y el nivel que tengas, ¿no? Yo prefiero ser conservador al inicio, pero una cosa que sí es importante, a veces tenemos esos sangrados masivos durante el procedimiento, generalmente relacionados con que igual nos hemos ido un poco más cerca del iris. Eso me ha pasado sobre todo con técnicas como el Kahoot o el Trabectome. Entonces, te vas un poco más cercano a la raíz del iris, hay una fuerte vascularización. No sé si en una de las imágenes de gonioscopía que puse se ve un pequeño vaso en forma del monstruo del lago Ness, que esos vasos a veces no los vemos y tocamos y eso sangra la de Dios. Pues sí, Claro. si uno lo percibe durante la cirugía, mi recomendación es meter la punta de IA y quedarte lavando, aumentando un poco la presión, lavando y tratar de dejar el ojo hipertenso, es decir, infiltrar las heridas, dejar inclusive una ampolla de aire, que quede durillo. Entonces, eso evita un poco la progresión del IFEMA. Pero en ocasiones eso lo hemos dejado y decimos, madre mía, qué manos, qué bien me ha salido todo, este paciente mañana va a estar encantado de la vida. Y le destapas y dices, ostras, si tengo un IFEMA de media cámara, ¿no? Entonces, sí. Si eso me pasa, y me ha pasado evidentemente, yo prefiero manejo conservador. No he tenido que meter ninguno a lavar en este nivel. O sea, pero sí es cierto que el manejo tienes que hacerlo igual. O sea, es un paciente que de entrada a mí no me gusta dilatar, uno que le he tocado el ángulo por el miedo a las sinequias, pero probablemente vas a tener que ponerlo en ciclopléjico, ponerle algo, aumentarle los esteroides, tratar de bajarle la tensión porque posiblemente la tensión la tendrá alta, entonces echar manos de tratamiento hipotensor tópico. Pero yo creo que sí, que el mismo criterio, si la presión es muy alta, pues esperar lo que uno pueda esperar, es decir, presiones mayores de 30, no más de 5 o 6 días, presiones de 50, pues a los 5 días ya tendría que estar lavado, ¿no? Eso sería un poco lo que... No he tenido que hacerlo en ninguno. Normalmente con tratamiento conservador, estos IFEMAs se han ido, pero apoyo psicológico a estos pacientes muchísimo, porque lo primero que piensan es que ha habido un fracaso en la cirugía. Y uno hay que decirle, no, mire, el efecto secundario es el moretón que hubiese tenido usted si le hubiésemos quitado el apéndice. La tripa la tendría morada, es lo mismo, pero aquí vemos la sangre directamente a través de la córnea. Más o menos. Claro. Excelente, Ahí doctor, nosotros, ¿sabes qué? Mire, perdón. ¿Sabes lo que hacemos generalmente es en estas cirugías de ángulo? Colocamos sutura corneal, hidratamos la incisión para causar tensión, y si hacemos, por ejemplo, un GAT, que es más amplio, lo que es la trabeculotomía, dejamos viscoelástico en cámara anterior, ¿no? Pero siempre terminando esta cirugía, yo me quedo un rato para ver, en el microscopio, para ver cuánto sangra el paciente, ¿no? Sí. Sangra mucho, visco, ¿no? Y lo voy jugando de esa forma, ¿no? Está muy original, ¿eh? Lo del viscoelástico yo no lo había pensado, ¿eh? A ver, mira, normalmente he dejado aire, pero es cierto que el aire no hace una compresión
adecuada. O sea, lo de la idea de dejar viscoelástico suena bastante útil. Hablaremos tú y yo de esto. y les dejamos acetac en el postoperatorio. Entonces ya no vas a estar con las presiones tan altas. Okay. ¿No? Si dejamos viscoelástico, sutura en córnea y con eso ya vamos midiendo. Pero eso del lavado sucede, Conrad, en estas cirugías. ¿Eh? Sí sucede. Es así, pero bueno, la verdad, la ventaja que tiene que una vez que todo se aclara, sin ninguna duda que la recuperación y la rehabilitación visual es muchísimo mejor que el tiempo que un paciente con una EPNP o una trave va a tomarle hasta la estabilidad. Yo no gradúo un paciente de FACO EPNP antes de 3 meses, porque he visto, o sea, cambios refractivos muy importantes a los 3-4 meses de haber hecho una EPNP. Y eso que yo el flap de la EPNP, si es una EPNP sin microperforaciones, no le pongo sutura. Eso podríamos hablar, por ejemplo, de la forma como la hacemos, pero la dejas sin la mayor tracción posible. Sin embargo, hay inversiones, por ejemplo, variantes del astigmatismo importantes. Entonces, yo no gradúo antes de 3-4 meses. Cosa que un mix con una catarata, tú a las 6 semanas ya le puedes ajustar la graduación si necesitas. ¿No? O sea que hay diferencias importantes, yo creo. Sí. Muy bien. Bueno, doctor, pues para felicitarlo, muchas felicitaciones en el chat, agradecerle su presencia tan de madrugada, excelentes tips. Vamos a pasar entonces ahora al caso clínico. Doctora Milagros, ¿puede compartir su pantalla? Ahí está. Ahí ya te vemos. Milagros, hola. Buenas noches, doctor Izquierdo. Buenas noches, doctor Conrad. Miguel, buenas noches con todos. Excelente presentación, doctor Conrad. Yo les voy a traer ahora un caso clínico del departamento de glaucoma. Ya se visualiza, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces, este caso clínico trata sobre un paciente de sexo masculino de 59 años de edad con antecedentes médico-patológicos de presentar un diagnóstico de glaucoma desde hace 3 años, con hipertensión arterial, antecedentes familiares negados y antecedentes quirúrgicos de haber presentado una cirugía de catarata y glaucoma de ambos ojos en el año 2019, pero en otro centro. Entonces, él acude a consulta por primera vez el 14 de diciembre del año pasado, presentando lo que es ojo rojo, dolor ocular a nivel del ojo derecho de forma crónica y una disminución progresiva de la agudeza visual del ojo derecho. Él se encontraba en ese momento en tratamiento con dorzolamida y timolol en los 2 ojos, administrado 2 veces al día. Entonces, vamos viendo que la agudeza visual para su ojo derecho tenía una percepción de luz, para el ojo izquierdo una agudeza visual sin corrección de 20-30, la presión intraocular para el ojo derecho de 5 milímetros de mercurio y para el ojo izquierdo de 21 milímetros de mercurio. A la refracción para el ojo derecho estaba plano y para el ojo izquierdo una esfera de 0,25 con un astigmatismo de 1 y a 140 grados que corregía 20-25. Y a la biomicroscopía vamos viendo que para el ojo derecho presenta a nivel de conjuntiva una bula plana y con una queratopatía bulosa pseudofáquica, por lo que hacía imposible evidenciar lo que son las demás estructuras del segmento anterior. Y para el ojo izquierdo también presentaba una bula plana, una córnea clara, una cámara anterior formada con un Van Herijk de 4, pupilas isocóricas y no reactivas, el iris presentaba una irirectomía periférica hora 12 y un lente intraocular con la áptica superior que emergía por esta irirectomía. Entonces también se le realizó lo que es la gonioscopía, que tenemos las imágenes con el gonioscopio NIDEC. Como vamos viendo, vemos un ángulo abierto, pero con múltiples sinequias, ¿no? Sinequias anteriores periféricas en todos los cuadrantes, bastante dispersión de pigmento, y como vemos en las imágenes desde el número 11 hasta el número 13, vamos viendo cómo es que la áptica superior va emergiendo, como les había dicho, por lo que es la irirectomía periférica, ¿no? Pero sin embargo, esta áptica no está ocluyendo lo que es el ángulo camerular.
También se realizó lo que es un fondo de ojo y vemos lo que es un nervio óptico con una excavación de 0.8, ya con una alteración de la relación ISNT, una lámina cribosa visible y una atrofia peripapilar. Por lo cual, con todos estos exámenes, llegamos al diagnóstico de que se trata de un glaucoma primario de ángulo abierto del ojo izquierdo, una queratopatía bulosa pseudofáquica para el ojo derecho y la pseudofaquia del ojo izquierdo. Vamos a tratar al paciente como un ojo único. También se le realizan lo que son los exámenes, un pentacam en la cual nosotros vamos viendo el espesor corneal de 554, que está normal, un campo visual confiable con un arcuato inferior y una fijación dividida. También tenemos lo que es el OCT, en la cual ya vamos viendo lo que es la disminución moderada de lo que son las fibras nerviosas, a pesar de que se trata de un nervio óptico amplio, ya tenemos las fibras nerviosas en 84, y las células ganglionares ya disminuidas de forma de moderada a severa, ¿no? Y también a nivel macular vamos viendo lo que es una membrana epirretiniana de grado 1. También se realizó lo que es el ORA, en la cual vamos viendo lo que es la presión intraocular ya con la corrección corneal de 15.9 y una histeresis corneal ya disminuida. Entonces, ya con todos estos exámenes, nosotros decidimos darle tratamiento al paciente, ¿no? Porque ya vemos que es un glaucoma ya severo, es un ojo único y debemos de preservar ese ojito. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decidimos realizar? Lo que es una supraciclofotocoagulación o la ciclofotocoagulación transescleral. Entonces, ¿qué parámetros nosotros podemos utilizar o debemos utilizar para asegurar lo que es un éxito quirúrgico sin tener tantas complicaciones? Para lo cual vamos a hacer una pequeña revisión de lo que es la ciclofotocoagulación transescleral. Entonces, como sabemos, este procedimiento es un procedimiento ciclodestructivo que es relativamente nuevo, que se basa principalmente en lo que es el uso de los micropulsos de láser diodo en modo on y off, el cual controla principalmente lo que es la elevación térmica producida por la onda continua. Y esto va a resultar en lo que es la segmentación, tanto en ciclos activos, que sería el modo on, y en los ciclos inactivos, que es el modo off. Y entonces este modo on y off que se utiliza resulta en un tiempo de actividad de láser que se va a reducir a un 31.3%, lo cual va a mitigar lo que es el sobrecalentamiento y el daño colateral a lo que son los tejidos circundantes. En su mecanismo de acción, principalmente se basa en lo que es 3 mecanismos de acción. No se sabe exactamente el mecanismo por el cual actúa, pero se dice que es la combinación de uno o más de estos mecanismos, lo cual origina lo que es la disminución de la presión intraocular. El primero es el daño celular a nivel del epitelio pigmentado y no pigmentado del cuerpo ciliar. También tenemos lo que es el aumento en la vía uveoscleral y también el alargamiento de los espacios trabeculares con la consecuente expansión del canal de Schlemm, y esto debido a que al producir la elongación del canal, este canal va a hacer que el espolón escleral también surja en dirección posterior e interna, haciendo que la malla trabecular sea mucho más alargada. Entonces, si hablamos de parámetros ideales para manejar lo que es la máquina de supraciclo, debemos conocer también y debemos de manejar ciertas variables, ¿no? Para esto tenemos la primera variable, que sería el poder. El poder mayormente del láser varía de 1.5 a 2.5 watts, en la cual un watt equivale a lo que es un joule por segundo. Los ciclos de trabajo, que es la proporción del ciclo en la cual el láser está emitiendo lo que es la energía, y que en el área de glaucoma se utiliza un 31.3% para preservar lo que es la estabilidad de los tejidos circundantes. También tenemos lo que es la duración del tratamiento, que va desde 100 a 360 segundos. Y lo que es el tiempo de permanencia, que va de 10 segundos, que sería de ida y vuelta.
Hola. Pero ahí se ve bien, ¿ah? Sí se ve todo, ¿ah? ¿Sí, doctor? No, Ah, pero Sí, se ve todo. presentación. Pero ahí ponlo en presentación. A ver, es que no sé qué pasó. A ver, déjenme, discúlpenme. Ahí se ve tu mouse también. ¿Ahora sí? Sí, no, la presentación no se ha ido, se ve. Pero yo es que no entiendo por qué no puedo yo Ponle ahí. ponerla. Ahí estoy dándole, Ahí, doc. Ahí está. ahí está. No sé Ahora dónde sí. me quedé, discúlpenme, porque no sé en qué momento se me fue el internet. Ajá. Ah, te Pasamos. quedaste justo terminando los parámetros. Ah, Así perfecto. es. Ah, ok. Entonces, si hablamos de lo que son parámetros también, debemos de saber lo que es, qué parámetros ideales podemos manejar, ¿no? No se sabe exactamente un parámetro ideal, pero para esto vamos a hacer lo que es un artículo de revisión sobre lo que es un update en lo que es la ciclofotocoagulación transescleral con el láser de micropulso. Este fue un artículo publicado en el Journal del Glaucoma del año pasado, en la cual nos hablaba principalmente sobre lo que son los parámetros que podríamos haber utilizado, ¿no? Entonces, hablan de que si utilizamos niveles bajos de energía, principalmente con menores de 100 joules, con una duración de 160 segundos a menos y con un poder de 2 watts, vamos a tener una disminución de la presión intraocular del 30%, pero solamente ese éxito de la disminución de la presión se va a dar en el primer mes. No va a haber complicaciones, es cierto, pero vamos a necesitar lo que es vamos a necesitar más o menos de 3 sesiones a más para mantener la presión intraocular, ¿no? Y si hablamos de menos de 100 segundos, ya hablaban de lo que es un fracaso en lo que es el tratamiento. Cuando hablamos de niveles intermedios de energía entre 100 a 200 joules, esto principalmente con una duración de 180 segundos y con un poder de 2 a 2.5 watts, ya el éxito en la disminución de lo que es la presión intraocular iba desde un 35 hasta un 43% y el éxito se extendía desde 6 hasta 15 meses. Pero también empezaron a aparecer las complicaciones propias de lo que es la supraciclofotocoagulación, como es la hipotonía en un 4.8%, la inflamación intraocular, que es la más frecuente, en un 19%, y la pérdida de la agudeza visual en un 4.8% también. Y ya cuando utilizaban niveles altos de energía, aproximadamente de 200 a 225 joules, esto principalmente con un poder de 2 watts y con una duración de 320 a 360 segundos, el éxito en la disminución de la presión intraocular iba desde un 46 hasta un 60%, también en 15 meses, pero las complicaciones y su tasa era mucho más alta, ¿no? Un 45%, con lo que es la hipotonía persistente, una inflamación intraocular mayor de 3 meses y pérdida de agudeza visual, aproximadamente en 2 líneas de visión. Entonces, también nos hablan de lo que son las poblaciones especiales, ¿no? ¿Qué parámetros podemos utilizar? Principalmente lo que son niveles intermedios de energía para lograr un buen control de lo que es la presión sin tener tantas complicaciones, pero había que tener ciertas consideraciones. Por ejemplo, en los pacientes que tengan algún tipo de glaucoma especial, por ejemplo, en los glaucomas neovasculares, hablaban lo que es una tasa de falla bastante alta, ¿no? De un 50%. Los pacientes que tenían, que eran más pigmentados, por así decirlo, tenían un mayor grado de inflamación. Los pacientes pediátricos tenían una tasa baja de éxito debido a que estos presentan una alta habilidad de regeneración del cuerpo ciliar. En pacientes trasplantados también había una tasa de éxito bastante buena, ¿no? Una disminución de la presión intraocular de un 46% y con una supervivencia de este graft del 94% al año. Y en pacientes que tenían una buena visión central, la tasa de éxito era de un 75% al año. Entonces, ya en nuestro paciente, conociendo estos parámetros, nosotros decidimos dar una supraciclofotocoagulación de 180 segundos, 90 segundos en la arcada superior y 90 en la arcada inferior, a 2 watts, con un poder de 2 watts,
teníamos una presión intraocular que había indicado antes de 21 milímetros de mercurio y que luego del tratamiento al mes ya teníamos una presión de 14 milímetros de mercurio. Actualmente este paciente solamente se encuentra en tratamiento con limonidina administrado mañana y noche en el ojo izquierdo, ¿no? Entonces ya es un paciente completamente controlado, va a acudir a sus controles cada 3 meses y está tranquilo. Entonces este es el caso clínico que yo les traía para poder revisarlo. Excelente, Milagros. Buenísimo. Gracias, doctor. Perfecto. Yo creo que igual depende mucho la elección del paciente para saber si te vas a ir a hipotonía o qué tan agresivo vas a ser. Entonces, yo creo que nosotros no hemos visto casos de hipotonía sostenida con el micropulsado, pero ahí la tasa era alta en el Así es. Pero Y yo creo espero que nunca verlo, ¿no, Miren? Espero no verlo, por favor. Seguro. Exacto. Sí, muy chulo el caso, la verdad que sí. Además, el éxito terapéutico con el láser en este que pienso yo que ha sido la opción más acertada. Es verdad que uno no sabe cómo las cosas pueden ir, pero yo creo que ha sido la opción terapéutica más acertada en este caso particular, con el estrés de ser un ojo único, indiscutiblemente. Sí, muy bien, muy claro. bonito. Gracias, doctor. Y sobre todo tener esa opción, ¿no? De que no entras dentro del ojo, ¿no? En esos casos. Escucha, que la verdad que... Perdona, y un Juan procedimiento... No te preocupes. Un procedimiento recontra corto, el postoperatorio también para el paciente es increíble, ¿no? Ahí simplemente como que modificamos el tratamiento en los segundos. Depende del caso, ¿no? Yo creo que ha habido una enorme diferencia con estas modalidades micropulso cuando lo comparamos con los láseres iniciales transesclerales que teníamos. O sea, yo creo que a nadie se le hubiese ocurrido a este paciente hacerle una ciclofotocoagulación transescleral de tratamiento de inicio. Pero realmente la enorme ventaja del micropulso es, como muy bien ha explicado la doctora Chacón, ese on-off que hace que la temperatura, el chamuscar, el hacerlo a la parrilla, nos haya disminuido tantísimo, ¿no? Y a mí lo que es el micropulso y las técnicas de cicloplastia de ultrasonido de alta frecuencia, que es lo que he mostrado, son dos técnicas que me gustan muchísimo, especialmente para estos casos, porque es lo que hemos comentado, no entras en el ojo, estás preservando, siempre dejas la opción de cirugías más agresivas para un segundo plano y puedes tener el resultado que ha tenido la doctora Chacón en este caso, un control de la tensión con solamente un fármaco, hombre, ideal. Uf, un escenario perfecto, ¿no? Sin duda, sin duda. Sí. Ojalá tuviésemos siempre estos escenarios perfectos, ¿verdad? Claro. Sí. Ya quisiéramos, ¿no? Tenemos una pregunta de la audiencia del doctor Pérez, no me sale completo su nombre. Nos pregunta en su experiencia, ¿qué tanto eligen un micropulsado antes de una trabeculectomía? Que es bien controversial iniciar tratamiento con micropulsado. ¿Qué nos pueden aportar ahí? Sí, hombre, bueno, yo no debería ser el primero en hablar, ¿verdad? Pero... Claro que sí, si eres el invitado, Conrad. ¿Cómo es esto? Ya le dije yo a Juan Carlos que ese es el problema, como si te dan así el dedo, pues terminas cogiendo el brazo, en fin. Pero yo creo que las alternativas, por ejemplo, este caso particular, con una cirugía previa en un ojo, con un outcome, con un resultado no tan satisfactorio, un poco lo que yo comenté en mi charla, yo no me gusta repetir mucho la cirugía, sobre todo cuando, o sea, repetir si me ha fracasado o si he visto una complicación. Y es cierto que en este caso el paciente te llega de otro centro y aunque todos hacemos las cosas bien, cada uno tiene su manera de hacer las cosas bien. Y tal cual le fue en el primer ojo, yo hubiese hecho eso, yo hubiese buscado una segunda alternativa. ¿Cuáles son las ventajas que presenta
el láser, en este caso, es una técnica no invasiva, es una técnica que las modificaciones que va a hacer a nivel tisular externo, llámese la conjuntiva, son muchísimo menores. Y esto no está descartando para nada el que si no le funciona bien, tú tengas el tiempo que lo vas a tener de 3 a 6 meses para decir, venga, no le ha funcionado el láser. Y ahí vendría la otra pregunta. ¿Le repito yo el láser sabiendo que la segunda aplicación también suele producir un efecto hipotensor? Bueno, suele producir un efecto hipotensor, pero la segunda aplicación del láser, sobre todo en un corto periodo de tiempo, también aumenta el riesgo de hipotensiones y otras complicaciones mayores. Entonces, si no ha tenido un buen resultado inicial, yo probablemente no le hubiese repetido el láser y pasaría a una segunda técnica, arriesgándome a que esa segunda técnica pueda hacer una trabeculectomía y tener el resultado del otro ojo. Pero yo sí hubiese probado, como bien ha hecho la doctora Choque. ¿Es Choque el apellido? Choque. Sí, doctor. Sí. No quisiera decirlo de mala manera. En fin, entonces, yo haría esto. Primero, un tratamiento menos invasivo y siempre guardas en la recámara un tratamiento más agresivo para una segunda opción. Además, añadiendo, nuestros pacientes son pacientes que esperan que tú le puedas dar esta información. Mire, vamos a buscar a darle un tratamiento menos agresivo, que igual podemos tener una respuesta hipotensora de un 30, 40% que nos hace falta, y si no funciona, siempre podemos ir a una técnica abierta. Yo no sé cómo será, cómo lo tomarán eso los pacientes en Perú o en Latinoamérica. Hace mucho tiempo que salí ya de Latinoamérica, pero en Europa tú le ofreces a un paciente una técnica menos agresiva al inicio, con unas posibilidades de éxito que rondan el 75%, y le dejas ya en la recámara la otra cirugía que le puede hacer falta más tarde. Hombre, te lo toman de muy buena manera, lo aceptan de buena manera, Sí. ¿no? Sí, yo lo planteo de la misma forma. Y mucho lo uso, ¿sabes cuándo, Conrad? En estos pacientes que han sido operados de trasplante de córnea. Correcto. Yo les digo, mira, ¿sabes qué? Vamos primero con el micropulso, y si esto no funciona a la larga, te pongo un dispositivo de drenaje, ¿no? Correcto. O sea, yo creo que Pero es una aproximación ideal. Ajá. Ideal. Sí. Aquí, Y en estos casos, por ejemplo, ¿cuándo repetiría, ponte el láser, ¿no? Si los parámetros que he hecho han sido muy bajos, ¿no? Por ejemplo, a mí el 90 segundos por hemisferio, a mí me parece bajísimo, y la respuesta en presión intraocular prácticamente es nula, ¿no? En los casos que he hecho. Generalmente les hago un poquito más, ¿no? Sí. Y en los casos que necesitan bajar la presión bastante, les hago 180 segundos por hemisferio. Y ahí sí tengo excelente resultado. Tú sabes que yo creo que los parámetros que sugieren las casas comerciales siempre siempre tiran a lo bajo. Y a mí me parece lo correcto. O sea, realmente ellos tienen que sugerirte unos parámetros que tengan una tendencia a ser menos agresivos, y tú ya como el especialista decidirás, basándote en tu experiencia, si esos parámetros, como tú bien has dicho, 90 segundos, yo aquí en Arabia Saudí, para 90 segundos el paciente no me viene. O sea, me dice, ¿para qué, doctor? Si esto es... No, es que tú dices, bueno, aquí efectivamente también hay que aumentar los valores del láser para que tengas un efecto. Sí. Además, estas son unas técnicas que tú a los 6 meses te vas a dar cuenta si ese efecto hipotensor después de tu tratamiento es el que esperabas o no. Y un poco ahí viene, bueno, ok, he tenido el descenso tensional que esperaba, pero al año y medio me empieza a subir la tensión. Perfecto. Es el momento en que tú puedes decir, ahora sí puedo repetirlo. Yo con lo que no soy muy amigo es de hacer un tratamiento láser y a los 3 meses no he tenido el efecto hipotensor que busco, repetirlo a los 3 meses, porque en ese tiempo me puedo pasar, ¿no? O sea, yo creo que la ciclodestrucción es un procedimiento que necesitas algo de tiempo para realmente ver ese máximo efecto al cual estás buscando.
No, por lo menos es Así lo que es. yo he observado aquí con los pacientes en esta zona, ¿no? Mm. Sí, yo le comencé a agarrar confianza, ¿sabes en qué momento? Cuando comencé con el micropulso y en el mismo momento me metí con el endociclo, con el endoscopio, para ver qué sucedía, Sí, ¿no? Entonces comencé a ver, pues, que en realidad no destruía los procesos ciliares, no los destruía. Entonces ahí agarré confianza y comencé a subir los parámetros y ya comencé a tener mejores resultados con este procedimiento. muy bien. Además, interesante. Yo creo también que el endoscopio tiene una enorme utilidad. Me Sí. imagino, me imagino, aquí por lo menos las sondas son muy caras, entonces la que nos controla la parte quirúrgica, el material, que es una mujer tremendamente preparada, siempre me dice, doctor, por favor, haga hincapié en su sección a que cada puntita de estas tiene este valor. Aquí son 11.000 SARS, 11.000 SAR, son en dólares sobre $5.000 cuesta la punta, la sonda, ¿no? Entonces, claro, Wow. somos 12 consultan en la sección de glaucoma y son 8 fellows que tengo ahora mismo. Entonces, yo siempre les hago eso hincapié, pero la utilidad es increíble. Hice una cirugía la semana pasada que estaba de guardia en un niño, 12 años, trauma ocular abierto hace 4 semanas, lo cierran perfectamente en la provincia y el niño viene con una hipotensión sostenida. Una hipotensión de no poder registrar las tensiones. Este chico le hacemos una VM y aparece. He reparado antes, pero nunca había reparado 360 grados de desprendimiento del cuerpo ciliar. Uh-huh. Parcial en 270 grados y total en un área. Y aquí viene lo interesante, que por eso menciono el tema. Al final no fueron 360 grados de desinserción del cuerpo ciliar, pero no podía, con la gonioscopía no veía dónde estaba la desinserción. Sin embargo, entré Ajá. con el endoscopio y en el lado contrario a donde la VM me decía que estaba, la VM veía la iridodiálisis que tenía el niño y ahí me reportaba también la desinserción del cuerpo ciliar. Y ahí no había desinserción del cuerpo ciliar. Con el endoscopio la pude marcar en el lado nasal, el lado contrario a 180 grados, y ahí fue donde hice el flap escleral total y suturar el cuerpo ciliar. O sea, que las utilidades no son solamente para el tratamiento, son para la investigación, como tú has dicho. Bueno, yo meto el endoscopio y veo cómo estoy tratando la zona y cómo estoy o qué cambios estoy produciendo en la estructura. Ostras, eso es una utilidad. Eso deberías haberlo grabado y haberlo comentado en algún artículo, tío, para que nos enterásemos los demás. No, ahí tengo el video, ¿ah? El video lo tengo como editado así Pues, para hombre, pero poderlo, pues, eso cuélgalo, claro que sí. En YouTube, ahí uno encuentra toda esta información luego y es orientativa. Claro que sí, claro. interesante. Conrad, ahí hay una pregunta que dice si ha tenido experiencia en lo que es combinar, pues, un micropulso con una ciclofotocoagulación de onda continua. ¿Lo has hecho alguna vez? No lo he hecho. No lo he hecho. Estoy tratando de pensar si la persona que hace la pregunta tiene un escenario en el cual esto se pudiese aplicar. Sería interesante, porque yo ahora mismo Claro. no puedo pensar en qué escenario yo quisiera utilizar la onda continua y el micropulso en el mismo caso, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Yo creo que utilizaría una de las dos y probablemente mi primera opción sería el micropulso. Claro. Y la justificación en mi caso, de utilizar una onda continua sería que no tuviese disponible la sonda. Nosotros tenemos el Iridex. Entonces, el Iridex viene con una sonda continua y una de micropulso. Generalmente la relación es, se compra una de onda continua por cada 6
de micropulso, entonces que no tuviese una o se me estropease a mitad de camino. Sería el escenario, pero no encuentro un caso clínico para utilizar la combinación, pero me encantaría Claro. que el colega que lo comenta, si lo tiene, que lo participe, porque puede ser un escenario, claro que sí. Hola. Adelante, Sí. doctora. Hola, Mafe. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, yo soy María Fernanda Pérez, leucomatóloga de Colombia. Yo soy la que hice la pregunta. Es que estoy buscando el artículo. Hay un artículo donde básicamente hablan de Iridex y hablan de la combinación de micropulso con CPC. Y en glaucomas refractarios, donde uno quiere pues bajar la presión, pero tal vez no se atreve tanto a hacer la CPC completa, entonces hacen en uno de los segmentos, hacen el micropulso, digamos inferior, y arriba le hacen puntos con el CPC. Y sí está descrito el artículo. En este momento, mientras ustedes estaban hablando, estaba buscando el artículo, no lo encuentro. Nunca lo he hecho, pero pues porque me da un poco como de miedo y por eso quería saber qué experiencia tenían ustedes. Claro. Doctora, Es que yo creo... perdón, Conro. No, tú eres el moderador, tú eres el que tienes que tener la prioridad. Yo respeto la autoridad al máximo, Juan Carlos. No, solamente yo quería comentarle a la doctora Pérez que muchísimas gracias por el comentario y por la observación. La verdad que yo no tenía conocimiento de este artículo. Yo creo que los glaucomas refractarios son difíciles, la verdad que no es una cosa sencilla. En este caso, como bien ha comentado ella, yo creo que a veces no hay que dudar a qué me refiero. Bueno, le voy a dar esta receta a mitad de camino entre una cosa y la otra, ¿no? Si tenemos un efecto secundario y hemos combinado estas dos técnicas que son similares en fundamento, pero con variaciones importantes, yo nunca voy a saber si el efecto secundario ha sido relacionado a la de onda continua o al micropulso, ¿no? Eso por un lado. El segundo, segunda crítica que yo haría al uso de esto es sencillamente, ahora soy el jefe de la división de glaucoma, entonces también yo tengo que manejar un presupuesto, utilizar 2 sondas para hacer un tratamiento, es un tratamiento que son sondas caras, entonces yo creo que la justificación sería, bueno, vamos a ver, si usted realmente quiere usar una técnica más destructiva, tratando de obtener un resultado hipotensor mayor a costa del riesgo que significa, hágale una CPC. Si usted en su defecto tiene fe en el tratamiento micropulso y además modificando los parámetros, lo quiere usar como una primera alternativa, que luego lo que sí hay es la posibilidad de implantar un sistema de tubo o válvula y combinarlo al tiempo con un tratamiento ciclodestructor, si no es suficiente el uso del implante valvular. Eso en glaucomas refractarios sí lo he hecho. El colocar primero un dispositivo de drenaje y ver que, ok, la presión ha disminuido, pero no ha disminuido lo que a mí me gustaría. Pues le voy a combinar con un micropulso, eso sí. Y entonces, bueno, desde el punto de vista conceptual me parecen 2 ideas mejores, ¿no? Utilizar una vía de drenaje y una vía que va a disminuir la producción del acuoso, ¿no? Así es. Sí, también yo creo que lo ven porque por este lado, ¿no? Porque el micropulso también aumenta como que el flujo uveoescleral, ¿no? Entonces, y eso lo han demostrado por UVM. Entonces, ahí también nace la idea, ¿no? De combinar el mix con el micropulso. Por ahí me nació esa idea y me ha dado buenos resultados, ¿no? Entonces yo creo que por ese artículo aumentan el flujo uveoescleral y bajan producción de humor acuoso, pues haciendo este láser de onda continua, ¿no? Yo creo que por ese lado van, ¿no? Pero la verdad yo no he tenido experiencia en combinar estos 2 cicloablativos porque el de onda continua me parece súper agresivo, ¿no? Yo prefiero usar siempre y únicamente el micropulso.
Con respecto a esto de las sondas que me decías, Conrad, yo tuve experiencia primero con el Iridex, ¿no? Y la sonda duraba, pues, como sabes, 90 minutos. Entonces, y hay cada sonda para cada cosita, ¿no? Entonces, así estuve y te quedas como un esclavo, pues, pagando y pagando y pagando, pues, por la máquina esta, ¿no? Entonces cambié a otra que esta sonda es reusable y con la misma sonda puedes hacer o onda continua o micropulso. Y es más, tienes infinidad de formas de usarlo, ¿no? Inclusive en pacientes que no tienen dinero. Yo creo que es mucho mejor esa opción, ¿no? A mí me parece mejor. Ya no tienes el tiempo, utilizas la misma sonda, si la cuidas te dura mucho, ¿no? Y se termina, pues, la esclavitud, ¿no? Ya, toda la razón, sí. Sí. No hay interés comercial de por medio. Cero. Pero realmente es triste, pero estamos condenados, somos esclavos de manejar unos recursos, ¿no? Y uno no se da cuenta. Yo antes, oye, pues había uno por encima de mí que era el que tenía que decidir lo que yo iba a usar y vale, te enteras, pero ahora no, ahora yo soy el que tiene que decidir un poco cómo se canaliza el presupuesto que tenemos. ¿Qué piensas? Arabia Saudí, presupuesto infinito. No, amigo, eso era antes. El petróleo va bajando y entonces eso merma un poco. Y yo estoy en el principal hospital oftalmológico del Oriente Medio. Nosotros recibimos de todo el país, un país de 2 millones de kilómetros cuadrados, por todos los casos más chungos, lo que no se ha podido resolver en ninguna parte, viene aquí. Por eso ese caso bueno, noble, de conjuntivas vírgenes, impecables, que tú puedes decir, venga, de todo mi escalón y algoritmo terapéutico que les he mostrado y les da una chapa de 40 minutos, ¿qué técnica voy a usar? Pues mira, tengo de todo. No, tienes que controlarlo precisamente para poder mantenerte de tener de todo. Es como la UCP, ¿no? La cicloplastia ultrasonido. Es una técnica similar al micropulso. A mí es una técnica que la estamos utilizando como tratamiento preventivo en pacientes que van a ser sometidos a queratoprótesis. El fundamento era el siguiente. A mí el jefe de segmento anterior era un colega venezolano, somos muy amigos, y entonces él me dice, oye, Conrad, yo recién llegado, voy a hacer una queratoprótesis en un paciente, necesito que le metas un tubo. Y yo digo, pero el paciente tiene glaucoma. Y me dice, no, pero tiene un 60% de posibilidades de a lo largo de la historia natural de su enfermedad evolucionar al glaucoma por el procedimiento quirúrgico per se, como la queratoprótesis, o por el tratamiento esteroideo prácticamente de por vida que necesita. Y entonces yo le digo, o sea, me estás pidiendo que le meta un tubo a un paciente porque tiene un 60% de posibilidades de evolucionar al glaucoma, pero no tiene glaucoma. Me dice, sí, fundamentalmente es eso. Entonces, justo estaba yo entrando en contacto con esta tecnología que habían dejado la máquina en el hospital. Le digo, oye, ¿y si le hacemos un tratamiento de cicloplastia preventivo? Tiene una sonda que puedes tratar 6 u 8 sectores. Entonces, le pareció buena la idea y empezamos, llevamos casi 3 años utilizando la cicloplastia. Antes de hacer la queratoprótesis, empezamos con tratamientos de 6 sectores. Cuando nos trajeron la sonda de 8, estoy haciéndole los 8 sectores. Ninguno de los 18 pacientes tratados hasta la fecha han necesitado que se les implante un tubo. O sea, se han mantenido. Y uno de los problemas principales que tienen las queratoprótesis es que las presiones no son fiables en ningún lado. O sea, que tienes que tomar la presión de diferentes maneras, sacarte una presión basal inicial y luego en función de eso y del seguimiento a través de fotografía u OCT del nervio óptico y campo visual, es que vas haciendo el seguimiento del paciente. Pero que estas técnicas de menor liberación de energía, menor daño estructural, funcionan. Llámese micropulso, sí, llámese cicloplastia. Entonces tienen un apartado mucho más temprano que la de ciclodestrucción que hacíamos hace unos años, o sea, sin ninguna duda. Así es. Y menos complicación.
y menos Dios complicaciones. mío. Que eso es, al fin de cuentas, lo que los de glaucoma más nos gusta, el que tengamos pocas complicaciones. Luego que tengas la presión, eso es como me decía uno con un tratamiento postquirúrgico, es que tiene la presión muy baja. Le digo, bueno, eso es lo que queríamos, ¿no? Me dice, no, pero no tan baja. Le digo, bueno, aquí el término medio, el gris, no existe, o te la bajo o no la bajo, una de dos, ¿no? En fin, que lo que no nos gustan son las complicaciones, yo creo que a ningún cirujano, evidentemente, pero en glaucoma el espectro de variantes es muy grande, ¿no? Así es, así es. Fenomenal. Pues muchísimas gracias, doctor Conrad. Ha sido un honor tenerlo con nosotros esta madrugada para usted, noche para nosotros. Gracias, doctora Milagros, por el excelente caso. Muchas felicitaciones de parte de todos en el chat. Gracias, doctor Juan Carlos, para invitarlos el próximo jueves a nuestro siguiente Grand Round. Ya les estaremos pasando la información por redes sociales. Y nada, muchas gracias a todos, buenas noches y gracias de nuevo por acompañarnos. Un Conrad, placer. lo máximo, de verdad, muchas gracias por la invitación, te lo quería decir delante de todos, y gracias por levantarte a esta hora, la verdad, que a todos nosotros pues hemos disfrutado tu charla, y espero contar contigo pues en el futuro, como te decía, para un congreso, pero acá en Lima, ya que podamos Encantado. viajar y todo. Sí, encantado. Tenemos que volver el trato personal, es insustituible. Sí, El claro. vernos aquí está bien como una medida de pandemia, pero no, eso de poder luego de dar una charla, irte a cenar y charlar de forma distendida, Claro. se resuelven muchos problemas así, muchos más que por Así una es. charla. Muchísimas gracias por la invitación a ustedes. No, Es siempre un placer encontrarme con mis colegas latinoamericanos, aunque ya llevo la mayor parte de mi vida fuera de Latinoamérica. Uno siempre la lleva en el corazón, entonces al fin de cuentas nos unen demasiadas cosas. Así que, oye, estamos para la completa disposición ahora mismo, aunque esté un poco más lejos, pero un placer. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. El madrugar pues, está bien, o sea, sigue siendo oscuro, es una maravilla, y ustedes ahora apenas van a empezar a descansar digiriendo todo esto que hemos hablado. O sea que muchísimas gracias, doctora Choque, excelente caso. Me ha encantado su presentación. Igual me tiene que pasar algún tip Súper. ahí. Gracias, doctor. Y nada, hasta una siguiente oportunidad. Buenas noches a todos. Buenas Muchas noches, buenas noches a gracias. todos. Hasta luego.